El doctor dijo que mi esposo no era el padre, y arruinó mi vida en una sola frase. Mi nombre es Bárbara. Y esta es la historia de cómo una sola frase, pronunciada con frialdad en una sala blanca de hospital, arruinó todo lo que pensé que era sólido en mi vida. El amor. La confianza. La familia. Todo. No soy de las que comparten su vida con extraños, pero a veces uno necesita entender qué pasó desde otro ángulo. Y si alguien alguna vez se encuentra en mi lugar, tal vez esto le sirva para no perder la cabeza como estuve a punto de perderla yo. Tenía 29 años. Casaba desde hacía 4 con Marco, mi primer y único amor. Éramos esa pareja que la gente miraba con ternura. Que todos decían ojalá algún día tenga lo que ellos tienen. Nos conocimos en la universidad, nos enamoramos rápido y construimos juntos desde cero. Cuando quedé embarazada, lloramos juntos. Lloramos de felicidad, de miedo, de ilusión. Cada ecografía era un evento. Cada movimiento del bebé, una excusa para abrazarnos. Marco hablaba con mi panza cada noche, como si ya conociera a nuestro hijo. Yo me sentía plena. Segura. Amada. Hasta ese día. Era una cita médica más. 7 meses de embarazo. Todo venía perfecto. Era la consulta de control, con exámenes de sangre de rutina, presión, latidos del bebé, lo de siempre. Estábamos sentados en el consultorio del doctor Torres, un médico amable, con quien teníamos confianza desde el principio del embarazo. Yo estaba mirando la pantalla mientras él revisaba mis resultados en su computadora. Marco me tenía la mano. Estábamos tranquilos. Y entonces, el doctor frunció el ceño. Qué curioso, murmuró. ¿Algo anda mal? Pregunté enseguida, sintiendo como mi corazón se aceleraba. Él giró la pantalla hacia nosotros. No, no se alarmen. Solo que, según estos análisis, tu grupo sanguíneo es O negativo, ¿verdad? Asentí. Y Marco, usted es O positivo. ¿Correcto? Marco asintió también, medio desconcertado. El doctor se quedó pensativo. Luego dijo, entonces es muy raro que el bebé tenga sangre tipo AB genéticamente. Eso no es posible si ambos padres son tipo O. Silencio. Silencio absoluto. Sentí como si me hubieran vaciado una cubeta de hielo sobre la espalda. Marco me soltó la mano. Yo lo miré, confundida. Debe haber un error, dije rápido, como si con eso pudiera borrar lo que acababa de pasar. Pero el doctor no ayudó. Se quedó callado. Con esa cara de yo solo digo lo que dicen los análisis. Como si hubiera tirado una bomba y ahora se lavara las manos. ¿Eso qué significa? Preguntó Marco, con la voz más baja. Puede ser un error en el laboratorio, o puede que haya algo más, dijo el doctor, sin comprometerse. Y luego agregó, lo mejor sería repetir los estudios, tal vez hacer una prueba de paternidad si tienen dudas. Dudas. Esa palabra lo arruinó todo. Marco se levantó de la silla. Ni siquiera me miró. Recogió sus cosas, salió del consultorio sin decir nada. Yo fui tras él, tropezando con la camilla, la puerta, mi propia respiración. Pero cuando salí al pasillo, ya no estaba. Llamé su nombre. Ni una respuesta. El doctor salió detrás de mí, con voz baja, intentando calmarme. Pero yo ya no escuchaba. Solo sentía el eco de esa frase. Eso no es posible si ambos padres son tipo O. Y mi mundo se partía en dos. Esa tarde, Marco no volvió a casa. Tampoco la siguiente. No contestaba el teléfono. No respondía mensajes. Desapareció. Y lo peor es que yo tampoco tenía respuestas. Porque juro por todo lo que soy, que jamás lo engañé. Marco no volvió esa noche. Tampoco al día siguiente. Y tampoco el que siguió. Al principio intenté justificarlo. Me repetía que estaba en shock, que necesitaba espacio. Pensaba que volvería al día siguiente, con una disculpa, con preguntas, con ganas de entender. Pero no. Su ausencia se convirtió en silencio. Y el silencio en condena. Llamé. Escribí. Mandé audios. Nada. Mi esposo, el hombre que hablaba con mi panza cada noche, ahora actuaba como si yo hubiera muerto. O peor, como si nunca hubiese existido. Empecé a sentir miedo. No por mí. Por el bebé. La tensión me carcomía el pecho, no podía dormir, la ansiedad me tenía la boca seca y el estómago revuelto todo el día.
Cada vez que pensaba en lo que había pasado en ese consultorio, me daban náuseas. No es posible si ambos padres son tipo O. Esa frase, dicha como quien comenta el clima, había destruido mi vida entera. Llamé a mi madre. Llorando, con vergüenza. Ella no supo qué decir. Me creyó, pero su voz estaba temblorosa. Y esa duda me dolió más que 1000 gritos. Mamá, le dije entre lágrimas. Te juro que no pasó nada. Yo solo estuve con Marco. No entiendo nada. No lo entiendo. Me pidió que respirara. Que me calmara. Que tal vez el doctor estaba equivocado. Pero la herida ya estaba abierta. Y detrás de mí, vendrían más. 2 días después, recibí un mensaje de su madre. Frío. Cruel. Mi hijo no se merece una mujer así. ¡Qué vergüenza! Así, sin signos, sin contexto, sin compasión. Como si fuera un juicio escrito en piedra. A los 4 días, su hermana publicó una foto en redes con la frase, la familia siempre tiene razón. Y sin nombrarme, todos supieron de qué hablaba. Fui borrada. Eliminada. De pronto, todo lo que habíamos vivido juntos, no valía nada. Pero yo no podía permitirme colapsar. Porque aún quedaban 2 meses de embarazo. Y ese bebé merecía llegar al mundo con una madre en pie. Así que empecé a investigar. Volví al hospital y pedí repetir los análisis. Mi tipo de sangre, O negativo. Confirmado. Llamé a otro laboratorio y pedí una consulta con un hematólogo. Allí fue donde escuché por primera vez una palabra que nunca olvidaré, quimerismo genético. El médico me explicó que en rarísimos casos, una persona puede tener 2 códigos genéticos distintos. Eso ocurre cuando, durante la gestación, un embrión absorbe a su gemelo no desarrollado. El cuerpo se desarrolla normalmente, pero algunas partes, como órganos reproductivos, pueden tener un ADN diferente al de la sangre. ¿Y eso qué significa? Le pregunté, aún confundida. Que es posible que su útero tenga un código genético distinto al de su sangre. Y que, por lo tanto, su bebé herede una combinación que, al comparar con su tipo de sangre, parezca imposible. Me quedé muda. Era como una explicación sacada de un documental de ciencia. Y sin embargo, era real. ¿Puedo probar eso? Le pregunté. Sí, pero requiere pruebas genéticas más complejas. No es barato. No me importó. Gasté todos mis ahorros en una prueba de quimerismo. Y en paralelo, pedí una prueba de ADN con una muestra del padre, aunque sabía que Marco jamás colaboraría. Pero lo que realmente me dolió no fue el costo. Fue darme cuenta de que yo tenía que hacer todo ese esfuerzo. Para demostrar algo que nunca debí tener que probar. Que el bebé que llevaba en mi vientre era de mi esposo. Que yo no lo había traicionado. Porque una sola frase había bastado para que me dejaran sola. Sin derecho a réplica. Pasaban los días, y Marco seguía sin aparecer. Solo su abogado me escribió una vez. Me pedía un acuerdo para dejar en claro que no habría reclamo de paternidad si nacía el niño. Eso fue un puñal directo al pecho. No solo me había dejado. Ahora quería legalmente borrar cualquier vínculo con nuestro hijo. Lo bloqueé. Guardé ese documento como prueba. Y me prometí que no iba a rendirme. Pero las noches eran largas. Mi panza crecía. Las contracciones comenzaron a sentirse. Y con cada una de ellas, se me partía el alma al imaginar que ese niño iba a nacer sin su padre. Sin que nadie le hablara. Sin que nadie lo esperara. A las 38 semanas, rompí fuente. Sola, en casa. Llamé a un taxi. Fui al hospital con mi bolso y mi alma rota. Nadie me acompañó. Parí sola. Sin flores. Sin familia. Sin él. Y cuando tomé a mi hijo en brazos por primera vez, me juré que nunca más le rogaría a nadie que creyera en mí. Parir sola no fue lo más duro. Lo más duro fue firmar. Después de las contracciones, del llanto, del miedo. Después de horas de esfuerzo, de gritar con los dientes apretados y la frente sudada, llegó ese momento silencioso, casi burocrático, en el que me entregaron el formulario de nacimiento. Mi nombre completo. Mi fecha de nacimiento. Nombre del bebé. Y luego, ese espacio. Padre. Lo miré por unos segundos. No porque no supiera qué escribir. Sino porque dolía. Dolería dejarlo vacío.
Pero dolía más llenarlo por alguien que no estuvo. Que no quiso estar. Que eligió borrarnos. La enfermera me miró con discreción. No dijo nada. Solo esperó. Tomé la lapicera. Respiré. Y lo dejé en blanco. No por odio. No por rencor. Sino porque entendí que esa línea no se llena con esperma. Se llena con presencia. Con actos. Con verdad. Mi hijo, Tomás, nació sano. Perfecto. Con los ojos de su padre y mis labios. Pesó 3.4 kilos. Lloró fuerte. Y cuando lo tuve en mis brazos, se calmó como si supiera exactamente dónde estaba. Las enfermeras lo envolvieron en una manta azul y me felicitaron. Me hablaron con ternura, pero con esa pena contenida que uno usa cuando sabe que la historia tiene huecos. Yo asentía. Agradecía. Pero por dentro, seguía sangrando. Quedé internada 48 horas. Nadie vino a visitarnos. Nadie preguntó por nosotros. Y no había ningún nombre en la planilla de visitas. Marco no apareció. Ni un mensaje. Ni una flor. Ni una foto pidiendo ver al bebé. Nada. Era como si nos hubiéramos evaporado. El segundo día, llegó una trabajadora social del hospital. Quería saber si deseaba incluir el apellido del padre en el registro. Le dije que no. Ella me preguntó si había algún problema legal con eso. Le conté que el padre había decidido desvincularse. ¿Desea que iniciemos un proceso de notificación legal? Me ofreció. No. Al menos no todavía. Quería tener todos los papeles en orden antes de moverme. Y los estaba reuniendo. Las pruebas genéticas que había mandado a hacer estaban listas. Una semana después del parto, llegó el primer sobre, confirmación de quimerismo genético. Era real. Mi cuerpo contenía 2 líneas de ADN. La de mi sangre, y otra, que se había desarrollado en mis ovarios. Según el informe, el bebé había heredado esa segunda línea. Por eso el grupo sanguíneo no coincidía. No era una infidelidad. Era un caso médico rarísimo. Una excepción científica. Aún con eso, no descansé. Fui al hospital, pedí otra prueba de ADN, una comparación directa entre Tomás y Marco. Tuve que hacerlo sin el consentimiento del padre. Pero como aún estábamos casados legalmente, el laboratorio pudo usar una muestra anterior suya, registrada en un examen médico de rutina. Y el resultado fue claro. Compatibilidad, 99.98%. Tomás era hijo biológico de Marco. Sin ninguna duda. Guardé esos papeles como si fueran un escudo. Una armadura. Una prueba del amor que yo sabía que era verdadero. Lloré al leerlos. Pero no fue un llanto de felicidad. Fue de rabia. Porque no deberían haber sido necesarios. Porque mientras yo me desangraba por dentro, él vivía su vida, como si todo lo nuestro no hubiera existido. Esa misma tarde, recibí un mensaje inesperado. Era una amiga en común, Andrea. Una excompañera de la universidad, amiga de ambos. Bárbara, perdón que te escriba, pero vi una publicación de Marco. Subió una foto con el texto, sanando. Empezando de nuevo. Y, está con una chica. Entré a su perfil. Efectivamente. Había borrado todas nuestras fotos. Había puesto su estado como soltero. Y estaba en una cafetería abrazado a alguien que no conocía. Me temblaban las manos. No por celos. No por esa nueva mujer. Sino porque él estaba rehaciendo su vida, sin siquiera haber tenido el valor de mirarme a los ojos. Sin saber que Tomás era su hijo. Que su sangre vivía en ese bebé. Que había destruido su familia por una suposición, por un dato médico malinterpretado. Y que ahora fingía ser la víctima en una historia que él mismo escribió mal. Me quedé mirando a Tomás dormir. Tan pequeño. Tan inocente. Y me hice una promesa. No iba a buscarlo para pedirle nada. Pero tampoco le iba a permitir desaparecer sin enfrentar lo que había hecho. Iba a usar cada papel. Cada prueba. Cada palabra. Y lo iba a enfrentar. No por venganza. Sino por justicia. Y por mí. Porque yo sí estuve ahí. Porque yo no mentí. Y porque nadie debería tener que rogar por ser creída cuando dice la verdad. Pasaron 2 semanas desde que recibí las pruebas de ADN.
2 semanas desde que confirmé científicamente lo que yo ya sabía en el alma: mi hijo era de Marco. Durante ese tiempo, pensé mucho en lo que iba a hacer. Si debía escribirle, llamarlo, mandarle los documentos por correo o, simplemente, seguir mi vida en silencio. Pero al final, entendí que no podía permitir que esa historia se cerrara así. Sin justicia. Sin verdad. Sin una cara a cara. Así que tomé una decisión: lo enfrentaría. Llamé a Andrea, la amiga que me había avisado de su nueva publicación. Le pedí un favor. Le pregunté si sabía dónde estaba trabajando ahora Marco. Ella dudó un momento, pero me lo dijo. Seguía en la misma empresa de seguros. Con el mismo horario. Lunes a viernes. 8 de la mañana a 5 de la tarde. Fui un viernes. A las 4:30. Llevaba una carpeta celeste en la mano. Dentro estaban las pruebas genéticas, los análisis médicos que explicaban mi condición, la prueba de quimerismo y una copia del certificado de nacimiento de Tomás. Todo ordenado. Todo frío. Todo real. Llegué a la recepción. Me presenté. Pedí verlo. Me miraron con incomodidad. Llamaron a su extensión. Y luego me pidieron que lo esperara en la sala de reuniones. 5 minutos después, lo vi entrar. Marco. Igual a siempre. Pero con los ojos distintos. Ya no eran los ojos de mi esposo. Eran los de un extraño con culpa mal disimulada. Se detuvo frente a mí, sin sentarse. ¿Qué quieres?, me dijo, seco. No vengo a discutir. Solo quiero que leas esto, respondí, sin alterarme. Le extendí la carpeta. Él no la tomó. ¿Qué es? Pruebas. De que Tomás es tu hijo. Y de que nunca te mentí. Se quedó quieto. Entonces dejé la carpeta sobre la mesa y la abrí yo misma. Le mostré el primer informe. El del quimerismo. Esto explica por qué los tipos de sangre no coincidían. Es una condición rara. Pero existe. Acá está demostrado con análisis genéticos. Pasé la hoja. Y esto es una prueba de ADN que compara a Tomás con tu muestra médica de hace un año, que aún estaba en el hospital. Coincidencia del 99.98%. Él miraba los papeles como si fueran escritos en otro idioma. No es broma, Marco. No te estoy pidiendo que vuelvas. No quiero nada de vos. Solo vine porque merecía saber la verdad. Hubo un silencio largo. Él bajó la vista. Luego volvió a mirarme. ¿Y qué quieres que haga con esto?, preguntó, con una mezcla de frustración y miedo. Nada. Solo asumir que tu hijo existe. Y que lo abandonaste sin siquiera preguntar. Marco se frotó la cara. Se sentó. Necesito tiempo, dijo, como si fuera una solución. ¿Tuviste tiempo?, le respondí. Tiempo para llamar. Para preguntar. Para estar. Pero preferiste desaparecer. Él apretó los puños. Y en lugar de disculparse, dijo algo que me rompió: es que después de eso, ya no pude confiar. Me reí. Pero no de humor. Me reí de incredulidad. Porque, aunque le estaba mostrando pruebas científicas, él seguía eligiendo el relato en el que yo era culpable. ¿Y yo? ¿Cómo confío en alguien que me dejó embarazada, sola, con todo el mundo acusándome de mentirosa? No respondió. Me puse de pie. No vuelvas a llamarme. Y no te preocupes, no pienso obligarte a ser padre. Tomé la carpeta. Me di la vuelta. Y justo cuando estaba por salir, escuché su voz. ¿Puedo verlo alguna vez? Me detuve. No giré. Solo dije: cuando entiendas lo que significa pedir eso, hablamos. Y me fui. Al salir de la oficina, sentí una mezcla de alivio y rabia. Alivio por haber dicho lo que tenía que decir. Rabia por haber esperado una disculpa que nunca llegó. Pero al menos, ahora tenía algo más importante: la claridad de saber que yo había hecho todo bien. Que nunca mentí. Y que, aunque él nunca lo reconociera, yo tenía la verdad de mi lado. Esa noche, mientras dormía Tomás, me senté a escribir una carta. Era para mi abogado. Le pedía que iniciara una demanda por abandono del hogar, incumplimiento de deberes conyugales y daño moral. No por venganza, sino porque era mi derecho. Y porque si no lo hacía yo, nadie lo haría por mí.
Inicié el proceso legal al mes siguiente. No fue fácil. Tuve que volver a contar todo. Desde el día del consultorio hasta el momento en que firmé el acta de nacimiento sola. Mi abogado fue claro: no te preocupes, Bárbara. Tienes todas las pruebas. No solo médicas. Tienes mensajes, fechas, ausencia documentada. Esto va a salir bien. Y así fue. En la primera audiencia, Marco no se presentó. En la segunda, envió a su abogado con un discurso aprendido. Decía que estaba confundido, que sintió que su confianza había sido traicionada y que solo reaccionó desde el dolor. Pero cuando el juez vio la prueba genética, el informe médico del quimerismo y las fechas exactas de abandono, todo cambió. Señor Marco S., dijo el juez, con voz firme. Usted actuó de forma precipitada, sin buscar la verdad, y abandonó a su esposa durante un embarazo en curso, causando daño psicológico, social y económico. La sentencia fue clara. El juez falló a mi favor. Marco fue declarado responsable por abandono del hogar, y me otorgaron una indemnización por daño emocional. $50,000. No por el dinero. No por castigo. Sino como reparación. Marco no apeló. No dijo nada. Y, por primera vez en meses, dormí en paz. Tomás crecía sano. Era un bebé alegre, con una mirada profunda, como si entendiera más de lo que podía decir. Yo le cantaba cada noche, lo cargaba con amor, le leía cuentos que él aún no comprendía, pero que yo necesitaba decir en voz alta. Una noche, mientras lo dormía, llegó una carta. Un sobre sin remitente. Adentro, una hoja manuscrita. Era de Marco. Decía: lo siento. Tarde, lo sé. Nunca debí irme. Nunca debí creer una frase antes que a vos. Hoy lo entiendo. No quiero molestar. Solo quiero, algún día, conocerlo. Aunque sea desde lejos. Si algún día Tomás pregunta por mí, decirle que fui un cobarde. Pero que me arrepiento. Que me arrepentí desde el primer día. Perdón. No lloré. Tampoco contesté. Porque aunque sus palabras sonaban sinceras, ya no alcanzaban. No después de haberme dejado sola. No después de haberse borrado en el momento en que más lo necesitábamos. Guardar silencio fue mi forma de cerrar. No de odiar. Sino de proteger. Los años pasaron. Tomás creció con un apellido. El mío. Fue al jardín, aprendió a caminar, me dijo mamá por primera vez en medio de una tarde de lluvia. Y un día, me preguntó: ¿por qué no tengo papá como los otros? Lo miré a los ojos. Me arrodillé. Y le dije con calma: porque tu papá no supo quedarse. Pero vos tenés una mamá que jamás se fue. Él sonrió. Y me abrazó. En ese momento supe que todo lo que había sufrido, había valido la pena. Hace poco, encontré la carpeta celeste donde guardé todos los papeles. La abrí. La leí. Y por primera vez no sentí rabia. Sentí orgullo. Porque esa carpeta no solo contenía datos médicos. Contenía pruebas de que yo me defendí. Que no me callé. Que hablé cuando nadie me creía. Y que incluso en la peor soledad, elegí decir la verdad. Guardé todo de nuevo. Y lo sellé. Por si un día Tomás quiere saber su historia. Porque el apellido no lo hace padre. Las decisiones, sí.